Un proceso también importante es que no controla, sino lidera. Ustedes apuntaron muy bien cuando me dijeron que el CEO es la persona que lidera. No estamos controlando todo, no tenemos que verlo todo, no tenemos que supervisarlo todo. Nos pasa que cuando estamos iniciando o ni siquiera iniciando, encontramos empresas ya con un nivel de crecimiento importante, donde la cabeza debe controlar y supervisar cada uno de los pasos. Porque no hay controles, no hay indicadores, no hay estándares. Este CEO, cuando pasamos de ejecutor a CEO, dejamos de solamente resolver y apagar fuegos y comenzamos a lo que es la planificación. Planificamos, incluso se puede planificar y proyectar que yo quiero vender. ¿Vieron cómo ahorita planificamos la visión? Que dijimos, ok, mi visión a 3 años es esta, pero me voy a poner, voy a definir una visión más a un plazo más corto para entonces yo poder ir dando pasos. De igual manera yo puedo decir, ok, mi proyección mi aspiración de ventas es $1.000.000 mensual. En vez de yo solamente salir a ver cómo voy a gestionar y lograr ese número, yo puedo planificar de qué manera, cómo yo voy a poder alcanzar, a cuántos clientes tengo que visitar, cuántos clientes tengo que contactar, y como les decía ahorita, puedo entender si tengo la capacidad para hacerlo, porque es muy fácil decir, voy a vender 1 millón, 2 millones, 3 millones de pesos, pero quizás yo no tengo ni siquiera cuántos yo debería de llamar al día, cuántos yo debería de visitar al día. ¿Lo puedo hacer? ¿No lo puedo hacer? Entonces, es importante la planificación. Y fíjense en esta parte. Trabaja en el negocio. El ejecutor trabaja en el negocio. El CEO trabaja para el negocio. O sea, yo trabajo para que el negocio haga. Ya sea con personal, ya sea con automatizaciones, ya sea como sea. Pero yo trabajo desde aquí afuera para que él crezca. Es una diferencia muy abismal porque cuando el dueño, cuando el líder del negocio trabaja en el negocio, si no está el dueño, el negocio no funciona. Bien. Y por aquí tenemos, ustedes son del tema de farmacia, ¿verdad? Farmacia. Farmacia, perdón. Productos de liderazgo. Perfecto. Aquí tenemos una persona que es ya que el negocio es muy ella, porque es la persona que hace la ejecución de la pintura. Tenemos aquí un tema de servicios. Son 3 aspectos diferentes. ¿Ustedes pueden confirmar en qué área está? No tengo proyecto. No tiene, ok, perfecto. Pero tenemos 3 áreas muy distintas. Y en el caso de la chica, obviamente ella no puede salir del negocio porque ella es la mano de obra puntual del negocio. Ahora, sí hay otras tareas, como lo vimos, las ventas, el marketing, distribución, por ejemplo, de las pinturas, que ella sí puede entonces dejar de trabajar en el negocio y trabajarlo para el negocio. Como me salgo, estandarizo, delego, y entonces yo sí me dedico a lo que realmente aporta valor. No quiere decir que tú, como líder de un emprendimiento o demás, tienes únicamente unas tareas específicas que tengo que hacer. Ah, no, porque yo soy el dueño y ya yo no voy a salir a vender. Yo soy el dueño y yo no voy a, si tengo una empresa de producción, ya yo no voy a producir. No, tú tienes que enfocarte en lo que más agrega valor a tu empresa. Y todo lo demás, entonces debemos de buscar cómo delegarlo o automatizarlo. Porque antes solamente decíamos, yo lo delego, contrato a otra persona. Pero ni siquiera el trabajo es contratar a otra persona. Y me explico. Estoy mencionando mucho el tema de ventas porque fue uno de los que en el ejercicio salió más. Puede que usted decida, a partir de hoy voy a delegar el proceso de ventas, voy a contratar a una persona para que venda. Si usted, previo a eso, no define claramente cuál es el proceso de ventas ideal para que sea efectivo a su empresa, cuando usted contrate a esa persona, posiblemente no le vamos a tener los mismos resultados, porque solamente usted sabe
cómo debe ser el proceso ideal. ¿Me siguen? Sí. Entonces, el paso inicial es poder entender cuál es el deber ser, poder estandarizarlo, poder incluso documentarlo para entonces poderlo delegar. En este punto nos debemos de quedar que cuando ustedes entiendan que ustedes no están en modo sobrevivencia día a día en su negocio, sino que están construyendo, entonces ahí ustedes pueden decir: yo estoy activando el modo CEO, estoy poniéndome en modo CEO. ¿De acuerdo? Bueno, esa es parte de lo que hemos visto, que los CEOs toman todas las decisiones, que trabajan mucho pero no tienen una dirección, no tienen una visión estratégica y que no tienen procesos. ¿Qué son procesos para ustedes? ¿Quién me dice? ¿Qué es un proceso? Una serie de pasos para lograr algún objetivo. Exacto. Una serie de pasos que tienen un orden lógico establecido y que me da un objetivo. Ahora, ese objetivo puede ser hoy uno, mañana otro. Eso que yo logro con esa serie de pasos puede ser hoy uno, mañana otro. Sí, el proceso. Porque el proceso tiene muchas divisiones realmente. Eso es lo que yo veo. Ujú. Eso es lo que yo o sea, no proyecto, sino como lo ilustro. Ujú. Mira, un proceso, tal como ustedes dicen, es una serie de pasos, una serie de pasos que ustedes hacen para tener un resultado. Al proceso se inicia, ¿verdad? Una parte fundamental de los procesos son las entradas. Se llaman así, entradas, ¿verdad? Y cuando tú aplicas esa serie de pasos, entonces tú tienes una salida. A mí me gusta hacer, ¿verdad? Traer los temas al día a día, y en mis clases normalmente cuento el proceso o defino el proceso como nosotros colamos café. ¿Quién bebe café aquí? ¿Todo bebe café? No bebe café. Bueno, pero sabe cómo se cuela el café. Yo no veo procuelo. Pero sabe cómo se cuela el café. Okay. Pongo este ejemplo porque la mayoría sabe. Entonces, cuando yo digo cuáles son mis entradas, las entradas para tú colar un café, que es un proceso, ¿verdad? Tú tienes el café, que es la materia prima, tienes agua, necesitas la greca, la estufa, que donde lo vas a poner, La taza, donde lo voy a hacer. todo eso, ¿verdad? Entonces tú tienes una serie de pasos que tienes que hacer. Tú puedes invertir los pasos para hacer el café. Por ejemplo, cuando digo invertirlos, en vez de echar el agua en la parte de abajo, echarle la borra y echar el agua después. No se puede. ¿Por qué? Porque no sale el resultado que yo quiero. Hay un tiempo para dejar el café cuando está puesto. Sí. ¿Entendieron? Claro. Hay un tiempo. Tú no puedes dejar el café prendido ahí que comience y no lo apague en el tiempo que corresponde. Entonces, al final, siempre que aplicamos un proceso es porque estamos esperando una salida, que es un resultado. Para yo lograr ese resultado, entonces yo tengo que llevar una serie de pasos y asegurarme que tengo todo lo que necesito. Y entender cuál es el orden lógico y correcto de esos pasos para que ese resultado siempre sea el mismo. Traigamos ese ejemplo a las ventas. Yo tengo que vender. Mi objetivo es cerrar una venta con un cliente. ¿Cuál es la serie de pasos que yo necesito? Primero, ¿qué yo necesito para eso? Tengo que tener el contacto del cliente, tengo que tener los productos, tengo que tener especificaciones. El conocimiento de la persona que conozca el producto, te muestras si fuese así, ¿verdad? Sí. Pero para yo cerrar tengo que tener un contrato ya prehecho. Tengo que tener una serie de pasos. A que capto el cliente, que si luego le hago la primera conexión, si le muestro el producto, si el cliente me aprueba, hago una cotización. Si la cotización se cierra, entonces se hace el proceso de
digamos, de facturación y demás, y se entrega el producto. Este proceso puede variar según el tipo de negocio, el tipo de empresa, pero no todos lo tenemos claro. Pudiéramos pensar ahora mismo, ¿cuáles de esos procesos que para mí son simples, yo los tengo estandarizados? ¿Y qué pasa si a su casa llega una persona nueva, una chica de servicio, y no le sabe colar el café como a usted le gusta? Porque tiene otros pasos, o echa otra cantidad que no es la que a usted le gusta. ¿Y cómo logramos que eso se evite? Enseñándole. Enseñándole, perfecto. Teniendo la medición, ¿no? Si Exacto. no tiene medida, no puede decir. Yo diría preguntarle también que cómo se lo desea. Yo en mi No, caso. porque imagínate que el café es para ti. Ajá, exacto. Y tú estás contratando a una persona en tu casa para que te cuele el café. ¿Cómo tú le dices a esa persona cómo a ti te gusta el café? Bueno, en mi caso yo le diría sin azúcar. Ok, tú le vas a decir el mío va sin azúcar. Tú le vas a decir una serie de cosas que son ¿Qué tus tan fuerte? gustos. ¿Qué tan fuerte te gusta? Tú le vas a decir una serie de pasos que son tus gustos. Eso mismo pasa en el negocio. Ahora, a diferencia del negocio, es que ustedes van a tener una serie de colaboradores, van a tener cambios constantes y usted, como dueño de negocio, no se va a pasar con cada colaborador explicándole cómo le gusta. Usted lo va a estandarizar. Usted va a hacer un procedimiento, un manual del procedimiento que le explique el paso a paso, las medidas correctas para explicar ese café, para poner ese café y para poder entonces tener ese resultado correcto. Bien. Entonces, por aquí hablamos que el caos de una empresa no es falta de capacidad. Tenemos personas con un talento enorme que no logran tener orden en su empresa, no porque no tengan la capacidad, sino porque no tienen estructura. Entonces tenemos que poder identificar, por ejemplo, en el caso que me explicabas ahorita, cuál es ese paso a paso para tú generar el traspaso. ¿Cuál es el paso a paso para tú generar el contrato de ventas? Entonces vamos a estandarizarlo y ya todo el que venga a trabajar contigo o que tú tengas que enseñarle, ya tú solamente le muestras el paso a paso y es más fácil para ti. Asegurarte que seas tú que atiendas al cliente o sea otra persona, al final vamos a tener que el mismo resultado. Bien, y no estamos nosotros cargándonos como líderes de procesos, porque no sabemos, no sentimos la seguridad si lo que está haciendo el otro realmente nos está logrando lo que nosotros queremos. Entonces, hay tres grandes pilares del modo SEO. La visión, que ya lo vimos, que es hacia dónde vamos, tener metas claras. Y las metas claras no es solamente ser la empresa más grande de servicios y traspasos de inmuebles, no, es con números SMART, objetivos SMART. ¿Cuánto yo quiero vender? ¿A qué nivel yo quiero llegar? ¿En qué zona yo quiero estar? ¿Me doy a entender? Y que ese horizonte sea compartido, que lo sepa yo como dueño del negocio, pero que lo sepan mis colaboradores también. Los procesos, que los procesos no es más cómo yo voy a llegar a esa visión. Ya yo sé lo que quiero, ahora cómo voy a hacer para llegar a esta visión. Y que sean pasos simples, no tienen que ser, por ejemplo, muchas personas cuando me dicen, cuando yo les menciono el tema procesos, me comienzan a pensar que tengo que tener un manual, que tengo que gastar mucho dinero. No. Pueden ser pasos simples que se puedan reproducir, que se puedan repetir y que sean medibles. Y con una visión clara, con procesos definidos, entonces sí nos podemos apalancar, ya sea en personas o en la tecnología. Para lograr esto, que ser un líder, que no sea que lo haga todo, sino que lo diseñe todo. Que usted diga que yo voy a diseñar toda la estructura de mi empresa y entonces yo después de ahí me voy a comenzar a apalancar en esos recursos que tengo. Entonces, hablemos de la inteligencia artificial aplicada al liderazgo. Y aquí nosotros vamos a decir, ok, ya yo sé
que tengo que hacer procesos, por ejemplo, cómo yo me apoyo de la inteligencia artificial para yo poder definir o estandarizar esos procedimientos. La inteligencia artificial nos permite tomar decisiones informadas. Por ejemplo, perfectamente tú pudieras conocer cuál es la tendencia del mercado en República Dominicana en ventas de inmuebles a través de la inteligencia artificial. Tú le defines, por ejemplo, vamos a mencionar la más utilizada, ChatGPT. Tú vienes y le dices, mira, yo necesito, actúa como un investigador de mercado y dame las tendencias para inmuebles de este rango de precio, ¿verdad? En la zona de Punta Cana. Con esto tú puedes entender cuál es la tendencia que tenemos y entender riesgos futuros. ¿De acuerdo? Podemos nosotros también con la inteligencia artificial apoyarnos para gestionar equipos de manera personalizada. Esos datos que tenemos de nuestro rendimiento de equipos, por ejemplo, tú tienes un equipo de ventas, cuál es el rendimiento individual de cada uno, cuál es el rendimiento colectivo, cuáles venden más inmuebles de este tipo, cuáles venden más inmuebles de otro. O sea, esta base de datos que tú tienes, tú puedes tener un análisis en segundos utilizando inteligencia artificial. Y es importante, miren, incluso grandes empresas aquí en el país, no quiero hablar de manera internacional, sino aquí en el país, ya están integrando en sus códigos de ética aspectos relacionados a la IA, porque obviamente nosotros no podemos hacer que la inteligencia artificial sea el centro de todo. Y por ende debe ser utilizada con conciencia y basada en datos reales para que podamos nosotros tener información real. Sin embargo, nosotros como líderes debemos garantizar una comprensión al menos básica de cómo la inteligencia nos puede apoyar. Y fíjense aquí, la inteligencia artificial no reemplaza la visión del líder, nunca va a poder reemplazar al líder o al emprendedor, sino más bien que puede potenciar su capacidad de ejecutar y de identificar innovaciones para su proyecto. Sí, pero también hay que tener cuidado con la información que no le suministra a la IA, porque puede estar vigilada, supervisada, y te pueden robar puntos clave de tu negocio. Sí, Y claro. te puede filtrar información. Entonces, informaciones relevantes que son importantes de tu negocio, que marca la diferencia, que son claves, no es bueno que la diga la IA. No, porque no estamos hablando de someter, por ejemplo, inteligencia financiera, información financiera, ni nada de eso, sino te estoy hablando de que tú te apoyes, por ejemplo, para toma de decisiones, para datos predictivos, para entender cómo está el mercado de manera rápida, ¿verdad? Y precisa. Eso sí. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí hay algunas herramientas que son básicas, que no me extralimité, ya le había mencionado ChatGPT. Por ejemplo, cuando hablamos de los procesos, una tarea muy importante que no tiene riesgos en cuanto a lo que es la divulgación, ¿verdad? O la captación de información sensible de la organización, es la creación de los mismos procedimientos. Usted puede crear un procedimiento de su empresa en segundos, en minutos, con la inteligencia artificial, sobre todo con ChatGPT. Y eso lo puede aterrizar. Lo importante de esta información no es decir, hazme un proceso de venta y ya. No. Es poder, eso que él te da, poder analizarlo y poder llevarlo a la realidad de mi organización. Por ende, no quiere decir que cualquiera que utilice inteligencia artificial va a poder, digamos, dominar incluso un mercado. Porque si no tienes el conocimiento para desglosar y ajustar esa información que ella te va dando, al final no vas a lograr tener los resultados ideales. Entonces, bueno, recientemente yo participé en una exposición donde precisamente en Santo Domingo Este, donde se mostró cómo se crean agentes de ventas
con inteligencia artificial, tan reales que tienen la suficiente capacidad para responder preguntas, no importa la pregunta, o sea, no es que tú le vas a dar de que unas preguntas bases y él te va a responder en esto. Él va a crear una conversación con ese cliente Basado en lo que tú le preguntas. basado en información que tú le suministras. Tú le suministras información, por ejemplo, tú le suministras tu catálogo de productos y tus precios, por un ejemplo. Y basado en lo que él te va preguntando, él analiza la pregunta, para la redundancia, lo compara con toda la información que tiene y da una respuesta. No es que tú le creas preguntas y respuestas, no. Él tiene, su inteligencia llega al nivel de que él analiza y genera él mismo su respuesta. O sea, a ese nivel estamos. Y eso se estaba divulgando para comenzarlo a implementar en empresas aquí. Me dirás, pero eso va a hacer que se comiencen a reducir los vendedores, por ejemplo, el sector humano en las ventas. Yo no creo, porque al final de cuentas las ventas son las personas que más venden son las personas que más conexión emocional tienen con el cliente. Esa conexión no se va a perder nunca. Entonces tú puedes tener un agente que te dé una información hasta un punto, pero va a llegar un momento en que tú vas a necesitar esa conexión adicional del ser humano como tal. Y esos clientes porque ya están buscando el servicio, están tratando de contratar, pero una persona de venta va a buscar cliente, no va a salir a buscar, no es que están llegando ellos a la empresa. Exacto, va a Porque ellos captar. están llegando a la empresa, o están Exactamente. buscando información. Exactamente. Eso va a captar. Va a La persona captar. que no ha entrado al sistema. Va a captar. Que posiblemente después que tú lo captes y ya tengas una primera conexión, tú lo entres a ese Ya, embudo entra al sistema. para que se cierre el proceso, sí. Pero siempre, a ver, ya sea al inicio o al final vas a necesitar. Mira, otra herramienta son, por ejemplo, aplicaciones como Trello o Monday que han integrado inteligencia artificial para optimizar recursos y ayudar a lo que es la gestión de proyectos. Tenemos un proyecto como tal, con distintas personas y ahí podemos nosotros gestionarlo, medir temas de productividad, en qué tiempo iniciamos o cerramos una venta, en qué tiempo iniciamos o cerramos un proceso X, a través de este punto lo podemos medir. Y, bueno, automatizaciones de marketing. Ustedes pueden personalizar, como les decía ahorita, de tal manera las campañas que por ejemplo, el mismo Facebook ha integrado inteligencia artificial que ya él sabe directamente a qué personas le va a enviar, con la información que tú le das del producto, a qué personas realmente se lo va a enviar. Entonces, todo esto nosotros podemos ayudarnos, no darle la espalda, sino ayudarnos para que ya esas tareas no sean tan largas y tan operativas y nosotros podamos dedicarnos realmente a los aspectos de agregar valor. Miren, aquí algunos indicadores informativos. Por ejemplo, el 25% de emprendedores consideran que han aumentado sus ventas producto a la predicción de la demanda, como yo les decía ahorita, entender cómo es el mercado. Dime, cuéntame. Cuando yo leí esa palabra, predicción de demanda, eso es casi lo último, porque prácticamente cuando se hace el contrato de venta condicional, Ajá. nosotros tuvimos un cliente que compró un vehículo del 2011, un minivan, y desafortunadamente él lo perdió, prácticamente lo perdió la guagua, porque no pagó ni siquiera, porque él hizo una abono inicial y lo estaban persiguiendo y al fin y al cabo ya te le quitaron el vehículo. O sea que él, lamentablemente, él perdió. Nosotros nos sentimos mal porque es cliente de nosotros, ya hasta murió en paz de casa, ya tiene como 5 o 6 años que murió, pero es que era el problema de él. Él no tenía tanto, vamos a decir, Flujo de dinero, digamos. exacto, no tenía tanto flujo de dinero. Sí, pero fíjate, esas situaciones obviamente, por eso son predicciones. No es que tú lo tienes seguro, ahora tú puedes tomar decisiones en base a esas predicciones. Mira, otro punto importante es que estas respuestas rápidas, por ejemplo, ahora en Instagram hay una aplicación que hace la integración, es ManyChat, donde tú
incluso está WhatsApp también. Tú escribes y automáticamente te responde. Ya está predefinido. Incluso, no sé si ustedes se han fijado que algunas personas te dicen, comenta la palabra procesos, por ejemplo, y te va a llegar un mensaje. Y tú escribes la palabra proceso en el comentario y automáticamente en menos de un minuto te está llegando un mensaje. Y crean un hilo de conversación. Según el estudio, dicen los emprendedores que han aumentado en un 95% la satisfacción del cliente producto a respuestas rápidas y evolutivas generadas por la IA. Porque, según lo que dicen, que el tiempo, mientras más corto es el tiempo de respuesta cuando un cliente se acerca a ti, más facilidad tú tienes para poder captar la atención, ¿verdad? Y lograr el cierre de ventas de ese producto. Igualmente, hay un 40% de reducción de ciclos de procesos y trabajos manuales porque se automatizan. Incluso, como vimos ahorita, si nos apoyamos en la IA, podemos nosotros estandarizar esos procesos y lograr reducción de esos ciclos. Y otros dicen que han tenido un retorno de inversión hasta 12 veces lo que han invertido cuando hacen inversiones en automatizaciones de IA. O sea que estos datos son a nivel mundial, no puede ser que no nos sirvan a nosotros, quizás no con el mismo porcentaje, porque este es el porcentaje promedio, pero sí hay un impacto importante y positivo de la inteligencia artificial. Entonces, vamos para ir cerrando un proceso, un método, ¿verdad?, para dirigir con claridad. Lo primero es que yo les invito a que ustedes simplifiquen lo importante y que para eso busquen 3 objetivos. Imagínate 3 objetivos importantes que tú quieras lograr en el próximo trimestre. Entonces, basado en esos objetivos que tú te identificaste, tú vas a identificar cuáles son los procesos críticos. Identifica esos procesos que sostienen tus ingresos, que agregan valor al proceso. Luego vamos a sistematizar lo repetitivo. Una vez que tú logres identificar tus procesos y mapearlos, tú te vas a dar cuenta cuáles son esas tareas que constantemente están repetidas. Entonces, esas que son repetidas, tú las vas a documentar y vas a tratar, en la medida de lo posible, de automatizar las que son más frecuentes. Por ejemplo, si una tarea repetitiva en todo proceso que tú tienes es la generación del contrato de ventas, entonces vamos a buscar la manera de automatizar, que tú le ingreses datos puntuales y que automáticamente se te genere tu contrato de venta. Otro punto que es parte del método es que tú primero tienes que comenzar a captar datos y luego que tienes los datos captados, tienes que tomar decisiones con esos datos. Y aquí nosotros podemos, como les decía ahorita, obviamente si no son datos sensibles, apoyarnos en la inteligencia artificial para que nos apoye a predecir con esos datos que ya tenemos. Y obviamente entramos a lo que es la evaluación y la mejora. Una vez nosotros tenemos estos objetivos bien claros y hemos recorrido estos pasos, debemos evaluarlos, cómo las acciones que estamos llevando nos están acercando a ese objetivo para mejorar, porque un ciclo de proceso debe mantenerse en mejora continua. Y para que nosotros podamos ponernos en modo CEO, tenemos que alinear el equipo. ¿Alinear el equipo con qué? Con todas estas tareas previas que ya hicimos. Ya tenemos los procesos identificados, ya hemos sistematizado, entonces tenemos que alinear al equipo a que entienda cómo se debe hacer toda esta parte. Bien, entonces con este sistema y este paso a paso, nosotros vamos a lograr libertad en el negocio y vamos a reducir esa rigidez, esa burocracia que constantemente existe. Bien. Eso también se puede aplicar también en la vida personal. Claro. Uno puede analizar los objetivos, exactamente, ver la repetitivo también, automatizar. Todo eso se puede aplicar, por eso
hacía el ejemplo del café para que ustedes entiendan que todo esto nosotros lo podemos llevar a nuestro día a día. Tú como persona puedes decir, ok, me voy a marcar 3 objetivos que yo quiero lograr, voy a identificar qué acciones son puntuales para yo lograr esos objetivos, qué de eso es repetitivo y qué puedo automatizar. Bien. Yo lo que yo puedo identificar un nuevo proceso crítico, que lo pensé de una vez, en una demanda. Eso para mí, ya con una demanda ya es suficiente. Porque tal vez que en una demanda no tiene que nada que ver que sea un contrato de alquiler, pero de lo que yo mencioné ahorita del cliente de nosotros, a él lo llegaron a hacer una demanda en la misma agencia donde él compró el vehículo, que lamentablemente él tuvo un proceso crítico y ahí mismo, como se lo dije, lo perdió todo porque le faltaba completar más que lo que dio de un inicial. O sea que yo no le aconsejé porque fue mi padre, que es abogado y él es dueño de su oficina, que yo voy a tomar el mando pronto. Entonces yo diría que es uno de los puntos críticos, pero yo más adelante quiero desarrollar cuáles serían esos 4 procesos que me van a venir más adelante cuando tenga mi negocio. Exacto, como tú me dices, si un proceso crítico es el proceso de llevar a cabo o de resolver una demanda, entonces ahí lo que tienes que es, una vez tú tengas el paso a paso, poder identificar qué cosas tú pudieras delegar, porque cuando es un proceso crítico hay muchas veces que uno siente como la inseguridad de poder transferirlo, y más cuando son casos así de demanda, que ante un mal proceso puede que el resultado sea muy negativo. Entonces son aspectos que uno siempre evalúa. Yo nunca recomiendo, y mira que he trabajado implementando sistemas de gestión a grandes empresas aquí en el país, nunca recomiendo que la cabeza tiene que delegarlo todo. Hay cosas que uno lo analiza y dice, ok, no lo voy a delegar esto porque esto es vital, porque esto me juega un papel importante en el negocio, y es entendible. Ahora, lo que no podemos permitir es que para el dueño del negocio todo sea vital. Hay cosas que obligatoriamente usted tiene que soltar. Entonces prioricemos y identifiquemos su nivel de valor. Entonces, señores, a modo de resumen, cuando nosotros nos ponemos en modo CEO, que así que se llama nuestra charla de hoy, nosotros buscamos liderar con visión, con tecnología y a personas. Y para ello nosotros buscamos generar nuestros emprendimientos ágiles. Usted puede tener, porque cuando pensamos en emprendimientos ágiles, una vez pensamos en emprendimientos asociados a temas tecnológicos, no. Usted puede tener cualquier tipo de emprendimiento. Ahora, cuando usted tiene una integración exitosa con temas tecnológicos, con aplicaciones, con herramientas tecnológicas, entonces usted está convirtiéndose en un emprendimiento ágil, como las que presentamos al inicio. Es importante que se lleven que esto es un viaje continuo. Esto no es que usted lo va a hacer hoy y se va a olvidar de eso. La visión del negocio, una vez usted la alcanza, tiene que ponerse otra visión. Y esto lo va a llevar a entrar a la rueda de nuevo, a entender, ok, para yo alcanzar esto nuevo que me propongo, qué acciones tengo que llevar, qué tengo que automatizar, qué tengo que delegar. Y es un viaje tan continuo y tan dinámico que el mismo entorno nos está llevando a nosotros a que el cambio sea muy constante. Lo que hoy nosotros estamos implementando una mejora en mi proceso, y ya mañana la tecnología me está trayendo otra, o la competencia está integrando otra mejora, y yo tengo que irme alineando con ella. Y para finalizar, los invito a que accionen de manera inmediata. Bien, nosotros tenemos que comenzar a construir desde hoy el negocio de mañana. Aunque no tengamos negocio, como me comunicó, pero desde hoy nosotros podemos ir pensando hacia dónde voy, qué quiero y cómo yo puedo comenzar a accionar y a implementar esto que hemos visto. Bien, ¿dudas o preguntas hasta aquí? ¿Todo claro? Pues muchas gracias por todo, y bueno, se me fueron las chicas, tuvieron que retirarse, pero les voy a dejar aquí esta libreta Gracias. para que la utilicen.